Intzaurreko honetan, azken astean, COVID-ak usten dizkigun datuak errepasatuko ditugu. Gracias a todos y a todas por asistir a esta rueda de prensa, en la que vamos a analizar los datos que nos deja la COVID la última semana, tomando como referencia el último boletín que abarca el periodo entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre. Durante esta semana, en Euskadi, se han realizado un total de 50.866 pruebas PCR y se han detectado 2.512 nuevos casos. Por territorio se detectaron 397 en Araba, 1.101 en Vizcaya y 914 en Guipúzcoa, siendo 100 las personas con residencia fuera de Euskadi. Además, a lo largo de esa semana, 36 personas fallecieron en Euskadi por complicaciones causadas por la COVID. En los hospitales, a día de hoy hay 238 personas ingresadas en planta como consecuencia directa del COVID y 51 personas permanecen en UCI. Una semana más, los datos epidemiológicos y asistenciales muestran una tendencia descendente. La tasa de incidencia acumulada de 14 días en Euskadi entre los días 28 de septiembre y 4 de octubre ha sido de 246,94 frente a la tasa de 279,98 registrada la semana previa. El porcentaje de positivos que se detecta por PCR realizadas sigue estando por debajo del 5% y el impacto en los hospitales ha disminuido. En este sentido, es importante recordar que en cuanto a la dotación de camas de UCI, no ha sido necesario pasar al nivel 2 del plan de contingencia, un plan que, como saben, contempla hasta 5 escenarios posibles y más de 600 camas de UCI disponibles en caso de que fuera necesario habilitarlas. En esta última semana, el número de fallecidos también ha experimentado una reducción. Beste astebetez, datu epidemiologikoek eta asistentzialek beherantzako joera erakusten dute. Gainera, ospitaleen okupazioak behera egin du, baita hildakoen kopurua ere. Hala eta guztiz ere, lanean jarraitu behar da kutsatzeak gehiago murrizteko. Aún mostrando esta tendencia descendente, es necesario seguir trabajando para reducir los contagios. La evolución es favorable, pero aún seguimos con tasas de incidencia superiores a otros países europeos, por lo que no debemos relajarnos. En este sentido, la estrategia del Departamento de Salud y de Osakidetza se basa, como dije en mi anterior comparecencia, en la accesibilidad a la atención primaria y a las pruebas diagnósticas, así como a la vigilancia epidemiológica y el rastreo y aislamiento de casos y contactos estrechos. Se está haciendo, por tanto, un importante esfuerzo diagnóstico y vamos a seguir trabajando en esta línea. En este sentido, una de las herramientas que contempla el Plan Bizi Berri 2 es la realización de cribados selectivos en zonas de salud con mayor incidencia. Creemos que es una medida que puede contribuir a doblegar la curva de contagios de una manera más rápida, detectando mayor cantidad de casos y cortando así mayor número de cadenas de transmisión. Bizi Berri planak jasotzen duen moduan, hemendik aurrera erabiliko dugun tresnen artean baheketa selektiboak daude. Kasuak garaiz detektatzeko, isolatzeko eta transmisio kate gehiago mozteko aukera emango digu neurria da. En este sentido, el Departamento de Salud y Osakidetza van a proceder a realizar cribados en 2 zonas de salud de Euskadi, donde la incidencia es mayor en estos momentos. Me refiero a la zona de salud de Azkoitia y también a la zona de salud de Sansomendi, en Vitoria-Gasteiz. El Departamento de Salud considera conveniente que sus vecinos y vecinas se sometan a una prueba PCR. Se trata de una medida preventiva adicional para aumentar la detección de casos y evitar nuevos contagios. El llamamiento a someterse a una prueba PCR va dirigido a las personas de entre 17 y 60 años. Quiero recordar que someterse a esta prueba es totalmente voluntario, pero altamente recomendable, por lo que el Departamento de Salud y Osakidetza apelan a la responsabilidad de las y los vecinos para que acudan a realizarse la citada prueba. Azkoitian eta Gasteizko Sansomendi auzoan PCR proba bat egiteko eskatzen diegu herritarrei. Izan ere, azken asteetan COVID-aren inzidentzia handiagoa izan da leku hauetan. Prebentzio neurri bat besterik ez da. Beraz, lasaitasun mezua zabaldu nahi dugu. A continuación paso a explicar.
dónde y cuándo se realizarán las pruebas. En el caso de Azkoitia, las personas deben solicitar cita previa bien llamando al centro de salud del municipio o bien en el teléfono de Consejo Sanitario. Las pruebas PCR se están realizando desde esta misma tarde en el frontón del municipio, que ha sido especialmente habilitado para ese fin y que albergará la recogida de muestras hasta el sábado. En el caso de las y los vecinos del barrio de Sansomendi de Vitoria-Gasteiz, las pruebas se realizarán desde mañana jueves a partir de las 15:30 horas en la planta -1 de consultas externas del Hospital Universitario Araba. Se puede solicitar por teléfono cita previa llamando al centro de salud o al Consejo Sanitario, o bien acudir directamente sin cita en el siguiente horario: jueves y viernes de 15:30 a 21:30 y sábado, domingo y lunes de 8:30 a 2:30, 14:30 y de 15:30 a 21:30 horas. Nada más por mi parte, solo agradecer de antemano a todas las personas que vayan a participar en el cribado y en general la colaboración que está mostrando toda la ciudadanía vasca. Como siempre, si tienen alguna pregunta, quedo a su disposición. Sí, entiendo que han elegido estas dos zonas, lo ha dicho usted, porque tienen mayor incidencia. No sé si nos podría precisar qué incidencia tienen ambas zonas y si me gustaría saber si estos van a ser los primeros casos, pero no los últimos, y si ya tienen identificados algunas otras zonas sanitarias para realizar estos cribados selectivos. Bien, mientras busco las tasas concretas de incidencia, le contestaré que no ha sido el único criterio que hemos elegido para llevar a cabo esta intervención. Hemos mirado otras cosas como el tamaño del municipio, la evolución que lleva en los últimos 14 días y la tendencia que traía anteriormente. No es lo mismo una misma tasa de incidencia hoy en un municipio cuya evolución es muy buena y viene descendiendo desde hace tiempo, que la misma tasa de incidencia en un municipio en lo que viene ascendiendo desde hace tiempo. Entonces, ese tipo de cosas son las que nos hemos fijado. Las tasas de incidencia del informe por áreas de salud son tasas de 7 días y vamos a buscar Sansomendi. Tenemos aquí 225,93 de 7 días por 100.000 habitantes. Está en el informe publicado hoy, diario. 225 casos, entendido. No, 225,93 casos por 100.000 habitantes en 7 días. ¿No tienen el dato de los 14 días? De los 14 días sí tenemos el dato. Lo miramos luego, sí. Sí, pues entonces, si nos puede explicar cuáles son las razones, porque ha dicho que hay más razones, pero cuáles son las razones que les han llevado a elegir estos dos casos. Las he citado anteriormente, contestando a su pregunta. Sí, pero entiendo que nos ha dicho el tamaño, que es uno de los criterios, la evolución, pero nos ha dicho porque tienen una buena o mala evolución. Que si nos puede precisar exactamente, ya sé que nos ha dicho cuáles son los criterios, pero no el por qué. Sin entrar a concretar, no hay una serie de criterios cerrados. Nos fijamos en unos cuantos criterios. No es lo mismo una tasa alta en un pueblo de 10 habitantes donde haciendo un rastreo de los 2 o 3 afectados se termina el problema que una tasa parecida en un sitio mayor donde puede haber otro tipo de población o otro tipo de problemática. En estos casos coincide que son territorios entre los que se encuentran entre los territorios con mayor tasa a 14 días, con una evolución ascendente más bien, y de cierto tamaño y cierta entidad. Yo quería preguntar por la franja de edad, que se ha elegido entre los 17 y los 60. ¿Por qué esa franja? ¿O por qué dejar fuera de esa franja? Es casi, sí, es la misma pregunta hecha de dos maneras. Hemos elegido esa franja porque dentro de esa franja, que reconozco que es una franja bastante amplia, está sin duda los colectivos de mayor tasa de incidencia, que suelen ser entre 17 años y 39 años. Después hay una tasa de incidencia mucho menor a partir de los 60 años. Y la otra cuestión que le preguntaba, entiendo que estos dos casos estrenan estos cribados selectivos, pero ¿se va a seguir utilizando esta herramienta? ¿Tienen identificadas algunas otras zonas que en próximas fechas se van a llevar a cabo?
En principio no vamos a aventurar lo que vamos a hacer más adelante, porque también el resultado de estos 2 cribados pues, informará, nos dará herramientas y evidencias pues, para seguir tomando decisiones según la situación epidemiológica. Bueno, esta mañana se hablaba de que este cribado va a permitir también conocer los porcentajes de asintomáticos. No sé si también una de las razones de este estudio tiene que ver con eso o no. A priori no, es un cribado lanzado a población sana, población asintomática, población normal, y se les llama a hacer un cribado. Nosotros ya tenemos cifras de cuál es la prevalencia en gente que no tiene síntomas, por ejemplo, con las pruebas PCR que hacemos a la gente que va al hospital antes de una operación que no tiene nada que ver con el COVID, o a gente que va a hacerse una prueba complementaria como una gastroscopia. Esas cifras ya las manejamos y tenemos una idea de cuál es un poco la prevalencia del virus en gente, digamos, asintomática. ¿Se puede concretar el número de casos activos a día de hoy y también el de personas en cuarentena? Sí, el número de casos activos es 3.639 y las personas aisladas 9.388 tenemos. Del cribado de Sansomendi, ¿van a entrar también los habitantes de la comandancia de la Guardia Civil que está allí? Yo entiendo que sí, esto es un tema de residencia en el barrio, ¿no? Le pregunto porque nos ha llegado información de que les han dicho que a ellos no se les van a hacer las pruebas. Nosotros no hemos lanzado un mensaje exclusivo, hemos mandado un mensaje que habitantes del barrio, y no vamos a echar para atrás a absolutamente a nadie. Sobre la vacuna de la gripe, no sé si Osakidetza va a cobrar la vacuna de la gripe a aquellas personas que no sean grupo de riesgo, como si se va a hacer en Cantabria. No tengo información al respecto, no lo sé, no me consta. Luego quería preguntar también por los test de antígenos que va a empezar a utilizar Osakidetza, sobre qué ventajas y desventajas tienen estas pruebas frente a otras, y si se va a realizar alguna prueba de estos test a la población antes de incorporarlos. Bueno, ventajas que tienen, bueno, son más económicos y aplicados en gente que tiene síntomas compatibles con COVID son prácticamente equivalentes a la PCR. Están probados de sobra, es decir, nosotros no necesitamos, cuando vayamos a implementarlos, no necesitamos hacer ninguna prueba piloto ni nada, están sobradamente demostrados y además hemos participado, Osakidetza ha participado en la red de diagnóstico biológico en la validación de los mismos a nivel estatal. Hemos tenido un equipo en el estudio previo, es decir, ya hemos participado en esas pruebas. Yo quería preguntarle por una denuncia que ha hecho el sindicato LAB en el hospital de Urduliz. Parece ser que lo que denuncia es que enfermeras en prácticas han estado haciendo PCR sin formación y que como consecuencia de esto se han hecho mal. No sé, es una denuncia pública que ha hecho el sindicato LAB, no sé si tiene conocimiento de la misma y qué tiene que decir. Sí, tengo conocimiento de la misma y en principio lo que me consta es que son estudiantes del 4º curso de enfermería, entiendo que es el último curso. En sus prácticas evidentemente entran las labores, cualquier tipo de labor que pueda hacer una enfermera con cierto grado de supervisión, pero que es mínimo, y en este caso concreto me consta, tengo información de que sí que se les dio formación para el manejo de EPIs y la toma de ese tipo de muestra, que dentro de lo que hay en el mundo de la enfermería, permítanme decir que es una técnica absolutamente facilísima para una persona de 4º curso de enfermería. ¿Y se dio efectivamente esa...? Sí, según me consta, sí. ¿Qué consecuencias ha tenido? ¿Alguna consecuencia? Eso sí que no tengo ninguna información, no me constaba que hubiera habido ningún problema. Bai, azken bi asteetan, esan dugu ez, berako joera daukala, hala ere, berako bide hori oso mantsoa, aditu esan dugu oso mantsoa izaten ari dela edo ikusten dugu datuetan, zergatik izan daiteke hori, edo orain ze izango da pixkat beraka? Bueno,
Lehenengo olatuan konparatuta, pixkat mantsoago da, hori argi dago, baina pentsa ezazu zer egin genuen lehenengo olatu bermatzeko, ezta? Etxean sartu ginen. Orain nola erabaki dugun bizitza ia normala edukitzea, erritmoa, berantzko daukan erritmoa ezin izan du berbera. Hala ere, ahaleginak egiten ari gara, guztia, ez dakit, haragi guztia asadorrean jartzen ari gara, eta, hortxe gabiltza. Sí, no sé si podría valorar también a qué se debe la bastante menor incidencia de casos en la última semana que muestra Bilbao, en concreto respecto a otras capitales vascas. No tengo una respuesta clara, pero tenemos que pensar que si comparamos las cifras de cualquier ciudad de Euskadi un día con el anterior, ahí puede haber artefactos que están relacionados también con los ritmos de trabajo de los laboratorios. Quizás un día un laboratorio está un poco más saturado, saca menos resultados de esa ciudad y al día siguiente saca los que correspondían al día anterior. En ese sentido, a nivel epidemiológico, siempre la unidad en la que deberíamos hablar serían semanas. Los días son demasiado variables y pueden no querer decir nada. Una variación pequeña. Yo quería preguntarle por el curso escolar. Hace aproximadamente un mes que se ha iniciado. Desde el punto de vista sanitario y de los datos, la incidencia está siendo la esperada, mejor de lo esperado. Y luego añadido a eso, un mes con una segunda huelga, ¿no? A la fecha, quiero decir. Perdón, no he entendido la Una segunda huelga en pocos días. Bien, respecto a la primera pregunta, es muy difícil hablar de qué era lo esperado, ¿no? Yo personalmente no esperaba, sí que hice unas declaraciones que me parecía que era muy difícil contagiarse en el colegio, pero no era más que una opinión. En ese sentido, les voy a mostrar tasas de incidencia. Siguen un poco la misma tendencia que han llevado, siguen descendiendo las tasas de gente en edad escolar de 3 a 16 años, pueden ver la diapositiva. El curso empezó el día 7, es decir, esto ya son datos de la primera semana de curso. La columna más oscura serían todas las personas de 3 a 16 años, su tasa, y en azul más claro serían las personas de entre 3 y 16. Aquí ven que se mantiene estable una semana, digo estable porque 1 por 100.000 no es un aumento, y luego las 3 semanas siguientes, es decir, hasta la que termina el día 4 de octubre, pues hay una franca disminución de la incidencia. Da igual en todos los menores de 16 o de 3 a 16. Los dos grupos descienden de una manera notable, como pueden observar. De esto se puede deducir que, que la vida que acompaña a la vuelta al colegio ha mejorado las tasas de incidencia en estas edades. No cabe duda que el colegio es un entorno en el que se pone muchísimo énfasis en el cuidado. Probablemente fuera del colegio pongamos todos menos cuidado, menos énfasis, pero en total, desde que ha comenzado el colegio, se puede ver el resultado que en estas edades ha disminuido bastante respecto al verano. Pueden observar que toda la línea es ascendente todo el verano, hasta que marca un máximo, después se estabiliza y luego el curso es lo que ha empezado a hacer que eso descienda. Bueno, eskerrik asko. La tasa de incidencia, ¿Sí? Azkoitia, 569,93. 569,93 en 14 días, ¿eh? Y Sansomendi 527,17. 527 Con 17. son los dos únicos espacios con una tasa superior, digo, con